¿Alguna vez has sentido como si Dios te dijera, prepara tus maletas porque te vas de viaje? ¿Has sentido en tu corazón el deseo de ir a otro lugar a compartir el Evangelio? Esta fue la experiencia de Bernabé y Saulo, quien habiendo sido apartados por el Espíritu Santo para esa obra, decidieron ir con Juan Marcos a un viaje misionero. Saliendo de Antioquía, dice que navegaron a Chipre y en el camino ellos comenzaron a anunciar a las personas el Evangelio de Jesús. Casi al inicio de este viaje misionero, Juan Marcos decide abandonarles y regresar a Jerusalén. Ellos continúan, van por varias ciudades, van por Chipre, Iconio, Listra, Pisidia, Panfilia, Siria, y en cada lugar donde se encuentran predicando, ellos anuncian el Evangelio y se encuentran oportunidades para ver que Dios, por medio de sus manos, hacía señales y prodigios y maravillas. Algunos de los hombres les confundían y le hablaban como si fuesen dioses en forma de hombres. Ahí, tanto Pablo como Bernabé expusieron a ellos que ellos simplemente eran hombres que venían sirviendo a Jesucristo, el Rey. Y siempre hay quienes se confunden cuando ven que las cosas que Dios hace a favor de los hombres que están en necesidad en nuestro mundo, Jesús continúa sanando, como lo hizo en los tiempos de los discípulos, de los apóstoles. Jesús continúa liberando, Jesús continúa mostrando su poder y su gloria a través de su iglesia. La iglesia debería tener en cuenta el testimonio de los apóstoles. Y esto es algo muy particular que pueden encontrar en lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Ahora, resulta que ellos volvieron y estuvieron en Antioquía y fueron a Jerusalén, dieron testimonio a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, de cuántas cosas maravillosas habían sucedido y cómo la iglesia, mientras la palabra crecía y se multiplicaba, la iglesia también pues era edificada por mano de aquellos que ahora servían al Señor, y especialmente porque el poder del Espíritu Santo y la obra de Jesús continúa haciendo las señales y prodigios y maravillas que Jesús mismo había anunciado que sucederían por medio del anuncio de su palabra. Ahora bien, después de unos días, dice que en un momento Pablo se acercó a Bernabé y le dijo: Bernabé, ¿por qué no vamos nuevamente donde los hermanos para confirmarles la fe? Y encontramos que Bernabé dispuesto dice: pues claro, vamos a ir y vamos a llevar a Juan Marcos con nosotros. Y ahí Pablo se para y comienza una discusión entre ellos. Tal desacuerdo que Pablo dice: no es justo que aquel que nos abandonó en el primer viaje misionero ahora nos acompañe. Ustedes recuerdan el carácter de Bernabé. Bernabé, hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, alguien al que le pusieron hijo de consolación porque era capaz de levantar, de animar, de fortalecer, de acompañar a aquellos que eran rechazados por los demás, que no querían darle oportunidad de insertarse en el grupo de la iglesia, de los discípulos, porque tenían de él temor. Bueno, Bernabé era un hombre maduro, un hombre que estaba consciente y que sabía cuál era su ministerio. Pero Pablo necesitaba tener quizás ciertas experiencias. Sucede que el desacuerdo fue tal que ellos se separaron. Dice que Bernabé, tomando a Juan Marcos, se fue, y que Pablo, encomendado a la gracia, por la gracia del Señor, pues también pues inició un viaje misionero. Ahora, esta situación que en la Biblia no se oculta, Dios la usa de una manera especial, y es que surgen dos grupos misioneros. Bernabé está haciendo lo que acostumbra. Él vio en Juan Marcos la oportunidad de enseñar a un joven que hay en la vida de aquellos que servimos a Dios nuevas oportunidades. Y Pablo se va con Silas, y en el camino ya Pablo había aprendido algunas cosas. Encuentra a un joven, Timoteo, y empezó a hacer lo que había aprendido de Bernabé. Dice que encontró a Timoteo, un joven que tenía buen testimonio, todo el mundo hablaba bien de él, y él vio en Timoteo alguien que podría ser su discípulo, alguien que podía acompañarle. Dice que él le circuncidó porque era hijo de una mujer judía, pero que su padre era griego, y él pensaba lo que ocurriría en el futuro cuando otros judíos se encontraran que había un griego
que estaba ahora ejerciendo funciones de liderazgo en un equipo misionero. Pablo era tremendo, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar mucho de lo que ocurría en el tiempo en el que estaban Pablo y Timoteo en diferentes lugares predicando, sino que voy a ir mucho más al futuro, en el momento en el que un día está Pablo, ya después de haber pasado algunos años, sentado en un sitio, quizás oscuro, y está escribiendo una carta, y en esa carta Pablo dice: envíenme a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué ustedes creen que pasó? Sí. Pablo había sido un fariseo que había sido estricto y seguidor de sus tradiciones, pero Saulo fue un hombre que se dedicó a estudiar las Escrituras. La palabra de Dios que Él nos ha revelado, habiendo sido inspirada por el Espíritu, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia al hombre de Dios, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Estas son palabras de Pablo. Pablo sabía que la palabra de Dios es una lámpara. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Pablo sabía que teníamos nosotros en nuestras manos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esto es lo que el cristiano debe considerar. Es lo que nos va a ayudar a cambiar, lo que nos va a ayudar a moldear nuestro carácter, nuestro temperamento. Es lo que nos va a transformar, y todo eso por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pablo fue un hombre que maduró, teniendo en cuenta que el consejo moderno de que la persona que se dedica a estudiar la palabra y a escudriñarla está haciendo mal, que debería orar más y que debería dejar de leer tanto porque se vuelven torpes, cuando en verdad, inspirado por el Espíritu Santo y en oración, Pablo escribe y exhorta a la iglesia como mismo lo hizo Jesús. Jesús le habló a las personas de su generación, y específicamente, escuchen bien, especialmente a los fariseos, no le dijo que no leyeran la Biblia, sino que debían escudriñarla, porque lo que ellos habían entendido estaba mal, necesitaban corrección. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. La iglesia hoy más que nunca necesita de mentores, de maestros, de pastores que enseñen lo que está escrito. Y la iglesia más que nunca necesita que cada creyente reconozca que la necesidad fundamental es que para que el pueblo tenga conocimiento, que es lo que hace que el pueblo perezca, el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay muchas personas que han ejercido hoy funciones de liderazgo y lo están haciendo, y que escucho a través de los púlpitos, a través de predicaciones y de enseñanzas a iglesias que son congregaciones que son mega iglesias, y escucho a personas decir tal disparate como que aquellas personas que se dedican a leer o a estudiar la Biblia, a escudriñarla, están haciendo mal. Ellos hablan acerca de jornadas intensas de oración. Y sí, creo en la necesidad de la oración. Por supuesto, no se divorcia la oración y el estudio de la palabra. Van a la par. Porque cuando tú y yo oramos a Dios, estamos hablando de lo profundo de nuestro corazón hacia Él. Pero cuando Dios nos responde, lo va a hacer a través de su palabra. Sí. Hay quienes quieren escuchar audiblemente la voz de Dios, pero si leyeran la palabra de Dios y la escudriñaran, podrían darse cuenta de que eso va a ocurrir en el momento que Jesús vuelva por su iglesia y su pueblo. Y va a ocurrir que todo ojo le verá y que toda lengua confesará que es el Señor. Pero, mientras las personas quieren escuchar audiblemente la voz de Dios, Jesús, durante mucho tiempo, durante su ministerio inicial, y luego ya revelándose a Juan en Patmos, habla abiertamente acerca de eso. Sí. Para todas aquellas personas que quieren escuchar audiblemente la voz de Dios y que quieren recibir nuevas revelaciones y nuevas profecías, si entendieran, si leyeran, si escudriñaran la palabra, se podrían percatar de que Jesús mismo advierte que si alguna de las personas, fíjense, viniera a hablarnos a nosotros, como si hubiese recibido revelación o sueño o carta, como si fuera de los apóstoles en nuestro tiempo, no le prestarán atención. Eso está escrito, pero hay muchos hoy que vienen y se burlan de las personas. ¿Saben por qué? Porque hacen que se cumpla lo que Pablo mismo anunció. En los postreros tiempos
vendrán muchos y apartarán de la verdad del oído. Y la verdad de la Escritura. La verdad de la palabra escrita de Dios. Esa es la verdad. Jesucristo es la palabra. Y Él nos ha revelado y ha inspirado al Espíritu Santo para que tú y yo tengamos hoy la Escritura en nuestras manos. Hay muchos que en nuestro tiempo apartan de la verdad del oído y se vuelven a las fábulas, a los cuentos, porque no sufren la sana doctrina. Y se amontonan maestros, son montones de maestros. ¿Y saben qué? Esta advertencia de Pablo quizás fue como consecuencia de haberse dado cuenta de que al comienzo de su ministerio, él tuvo a alguien que fue capaz de acompañarle y darle una oportunidad. Y ahora Pablo está dándonos oportunidades a nosotros. Siendo él alguien que alcanzó madurez, también Dios le usó como instrumento para revelar a nosotros todas estas verdades. Dios quiere que nosotros como pueblo, como iglesia, como creyentes individualmente, podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y para eso, Dios también va a levantar hombres que serán nuestros mentores, personas a las que podemos confiadamente acercarnos y que ellos, aunque no son perfectos, podrían compartirnos las cosas que ya han aprendido. Porque en la vida cristiana se aprende y se comparte y todos somos edificados. Dios te bendiga, amado hermano mío.